Mis queridos amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día vamos a hablar del cambio climático y vamos a hablar del coronavirus con nuestro amigo Douglas Pollock. ¿Por qué es tan importante esta conversación? Porque hace algún tiempo atrás fuimos pioneros en informarles y contarles qué es lo que iba a pasar en adelante con el tema del coronavirus y cómo se iba a enlazar todo esto con el cambio climático y que iban a tratar de alguna manera de poder juntar ambas cosas para continuar con este alarmismo que estamos viendo. Para hablar de eso y mucho más, hoy día también para hablar de las consecuencias económicas de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y todas estas políticas que son parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, estoy con mi amigo Douglas Pollock, una vez más que todos ustedes, por lo menos los que siguen el canal periódicamente, lo conocen. ¿Cómo estás, Douglas? Bienvenido a Contracultura una vez más. Un gusto poder tenerte aquí, Douglas. Gracias por haber aceptado la invitación. Hola Carlos, ¿cómo estás tú? Todo Feliz de bien. estar en tu programa de nuevo, oye. Hay hartas cosas nuevas que podemos ver aquí hoy día. Sí, eso es lo que estábamos viendo y lo que hemos estado conversando, lo que hemos estado analizando. Hay una cantidad importante de información que ha ido surgiendo, producto de lo que te contaba, que se está enlazando y tratando de buscar cualquier tipo de relación con cualquier cosa que genere el caos a estas alturas. Bueno, cuéntanos a ver qué es lo que hay de nuevo acá desde el último programa que hicimos, que pueden encontrarlo, de hecho, en la lista de cambio climático están todos los programas con Douglas Pollock, así que entren a las listas de reproducción del canal, ahí van a poder encontrar todos los videos que hemos hecho con Douglas y que hablan justamente del cambio climático. ¿Qué es lo que hay de nuevo, Douglas, desde el último video que hicimos? Y si podemos recapitular un poco justamente de qué se trató y cómo se trataba de enlazar Mm, este tema del cambio climático con el coronavirus. sí, sí, yo recuerdo que en el programa pasado vimos en qué están estos organismos internacionales y vienen con toda la alarma en forma recargada, porque ya no basta con que todas las variables climáticas no solamente están subiendo, sino que están acelerándose. La cumbre de Nueva York de julio del año pasado con mira a la COP25, sino que ahora la alarma tiene que ser mucho más severa, mucho más extrema, ¿no es cierto? Y yo pensé que con lo que habíamos conversado en el programa pasado, esto ya, qué más se podía buscar? Y hay más, y fíjate que hay mucho más. Por ejemplo, recientemente, te estoy hablando de hace unos 10 días, tal vez 15 días atrás, la Agencia Internacional de Energía Ajá, salió con su nuevo anuncio de que ya no es el fin de los tiempos y el fin del mundo. O sea, este concepto hay que aclararlo muy bien. ¿Qué se refiere esto de crisis climática y las consecuencias? Significa que llega a un punto que se traspasa, ya se le llama el punto de no retorno, en el sentido de que cualquier cosa que la humanidad haga va a dar lo mismo porque esta cuestión se entró en resonancia, ya se embaló, ¿me entiendes? Tú puedes exacto, cortar la claro. corriente y el motor va a seguir acelerando, se haga lo que haga. Sí. Ese es más o menos el concepto que dan, que nos tratan de inculcar. Sí, y Ahora, que no ahí tienes ya, como, y que no tienes como volver atrás ya una vez pasado ese punto. Que es, exactamente, es un poco parecido a lo que pasa en la aeronáutica cuando tú sabes que tienes combustible hasta cierta parte y de ahí tiene el punto no retorno. O sea, o vuelves o si avanzas ya puede pasar cualquier cosa. Lo más probable es que te estrelles. Es una cosa como esa la que nos quieren tratar de contar con esto. más o menos, sí, sí, ya. Entonces, la Agencia Internacional de Energía salió ahora que con este anuncio de que ya no es hacia el año 2100, que era la fecha límite para la cual hagamos lo que hagamos, ya se había pasado ese punto límite, Ujú. o a partir del año 2018 en la COP24 en Katowice, en Polonia, que ya no es el 2100, sino que el año 2030, en aquella época nos quedan 12 años nomás, ahora nos quedan 10. Ahora, Carlos, te doy la primicia, son 6 meses más. O sea, aquí a A ver, diciembre. pero espérate, ¿seis meses más de qué? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí o qué es lo que En vez puede, de qué es ser lo que el puede, año, ¿ya? es tal el nivel de crisis climática inventada que lo sacaron justamente para la COP24. Ahí se inventó esto. Hay que ser honesto, no lo inventó el IPCC de la ONU. Sí, Lo inventaron los ambientalistas junto con los medios y de repente salió a la luz este concepto de crisis y emergencia climática y por supuesto la ONU lo recogió al tiro como tantos otros conceptos en el pasado, entre ellos cambio climático. sí. ¿Ya?
¿Y, y qué La nos están ONU diciendo? Que tenemos seis la meses ONU para no tiene salvar la el... creatividad. La ONU no tiene la creatividad para inventar y crear cosas. Ya crea burocracia y regulaciones, ¿no? Ya, ahora salieron con que es 6 meses más. Ya, y 6 meses más. más tenemos que. ¿Qué significa esto en el fondo? Otra vez, aprovechar el coronavirus y el nivel de mínima actividad industrial y de transporte, básicamente también de generación, ¿no es cierto? Porque la demanda de la industria baja, la demanda de la electricidad también, etcétera, etcétera, de la energía en general, y mantenernos en ese nivel a perpetuidad. Ese es el fondo, ¿ya? O sea, en el Ujú. fondo el mensaje de ellos es el siguiente. Tenemos que mantener los niveles de inmovilidad económica en todo el mundo para salvar al planeta y para eso tenemos 6 meses. Así Perfecto. interpreto O yo. sea, recapitulando esto, ellos están diciendo que tenemos 6 meses, o sea, que tenemos que mantener la actividad económica paralizada ahora para salvar el planeta. La actividad económica paralizada salvaría el planeta. Exactamente. ¿Te fijas? Ya. Ellos dicen también que si la economía rebota o se recupera a la manera como estaba antes de enero de este año, va a ser Ujú. imposible, sino, muy difícil, sino imposible, salvar al planeta y para eso tenemos 6 meses nomás. Es decir, están diciéndolo con todas sus letras, mantengamos el nivel industrial mundial como está hoy día en el suelo. Perfecto. ¿Ya? Es decir, desalgámonos de lo que Bill Gates llama la maleza humana y empecemos a permitir que la gente se muera nomás de hambre. Si en el fondo es eso. Exacto, exacto. Bueno, pues Bueno, sí, las agendas de eugenesia están más vivas que nunca. Y se ven por todas partes gente que habla a favor de la eugenesia. Hay una lista importante de 33 personas muy influyentes que se las vamos a compartir en el canal en los próximos días, donde hablan abiertamente de la importancia de la eugenesia también para salvar al planeta. exactamente. También hay una cosa anecdótica. El año pasado, Naciones Unidas a final del año pasado sacó un informe con las 10 amenazas más importantes, las top 10 amenazas mundiales que enfrentaría el mundo este año, el año 2020. ¿Ya? El riesgo de una pandemia estaba en el lugar 3. Ya. O sea, no tenían un clue, como se dice, no tenían ni se imaginaban el daño que podría causar una pandemia a nivel mundial. En lo económico, la pandemia en realidad esta es una pandemia chiquitita comparado con pandemias de épocas pasadas. Sí. Lo tenía en tercer lugar. Y en el primerísimo lugar, el mayor riesgo que enfrentaría la humanidad este año era el cambio climático. Mira cómo Ujú. se le dio vuelta la tortilla. ¿Te fijas? Esa es, Si no es una cosa, es la otra. Claro. claro. Y hablando de Naciones Unidas, lo que se nos viene encima ahora, esto es con o sin pandemia, esto es independiente, pero Ujú. coincide. Y por lo tanto lo están apurando al máximo y ya sacaron el segundo borrador del AR6. AR significa Assessment Report, número 6. Ujú. Cada más o menos 3, 4 años sacan uno, el último lo sacaron en el año 2014. Entonces ya tocaba pero va a salir el año 2022, pero ya el borrador está circulando en todo el mundo. Y me ha llegado extractos de ese borrador. ¿Y qué es lo que dice? Esos borradores siempre vienen antes de las COP, esos informes de evaluación siempre vienen antes de las COP, ¿no es De las cierto? Para COP. mantener bien y se hace conocido en todo el mundo, todos los medios, todos los gobiernos, qué sé yo, de modo de provocar el máximo impacto y lograr resultados en las COP. Entonces, ¿qué es lo que viene importante aquí? De que por primera vez en 31 años Ujú. se dispararon los límites de aumento de temperatura. En general se habían mantenido en el rango 1,5, 4,5 grados Celsius hacia final de este siglo. General. En el último informe se pasaron en 2 décimas, 4,7, algo así. Pero hoy día llega a 5,6. Es decir, es la imaginación a toda marcha. Ya da lo mismo, si no tiene ningún sentido, ¿te fijas? ¿Y cómo lo lograron? Con una nueva batería de 40 modelos que se llaman los CMIP 6. CMIP 6. Que lo pueden ver aquí justamente en pantalla. Claro, CMIP6, claro.
Claro, que nada más que son computadores más rápidos, con algoritmos enriquecidos, qué sé yo, es como actualizar un software versión 3 a una versión 4. Eso es todo, con Ujú. computadores más rápidos, pero tal como dicen los americanos, los científicos americanos, dicen garbage in, garbage out. O sea, Claro, basura metes y basura sacas. sacas. Solamente que más rápido nomás. Entonces, de ahí sacan un promedio y ese promedio nos indica que el rango de aumento de temperatura ahora va a ser de 3,7 grados medio, en la medición media. Sensibilidad climática, no dije, me equivoqué al decir año 2100. Sensibilidad climática es una cosa distinta. Se ¿Ya? define, creo que lo he explicado aquí en tu programa, sensibilidad climática es en cuánto aumenta la temperatura cada vez que duplicas el CO2 en la atmósfera. Ese es un Perfecto. concepto, una Claro. definición, una convención, si quieres decir. Ya es 3,7. Entonces, esa es la media y varía entre 1,8 y 5,6 grados Celsius. Eso es lo que se nos viene encima, la máxima alarma, pero por todos lados, ¿ya? Y en eso están todos los organismos trabajando, produciendo la máxima alarma. Ahora, a nuestro país no llega Chile. Yo sé que te ven de otros lados, Carlos, sé que yo digo Chile. Eh, Acá No, pues todavía está no muy llega, bien, está muy bien. Ujú. pero te aseguro que te aportas porque la ministra de Medio Ambiente sigue siendo la presidenta de la COP, ya no va a ser hasta diciembre de este año, sino que hasta diciembre del próximo año. Se postergó un año más la COP 26. Ujú. Ujú. Ya en el programa anterior te había dicho que se había postergado nomás, pero no había fecha. Ahora sí hay fecha. Eso te podría decir con respecto al IPCC. Y junto con esto, se nos Sí, viene, en el Acuerdo de París se le pedía 100 billones de dólares al mundo para salvar al planeta, ahora son 3,1 billones al año 2030. 3,1 por lo muy bajo, a lo menos, dice. Y ese a lo menos inmediatamente significa que es mucho más, ¿ya? Porque ya otros voceros como Al Gore han pedido 6 millones, otros han pedido, perdón, trillones, otros han pedido 5 trillones. Ahora Naciones Unidas dice por lo bajo 3,1 trillones. Eso es lo que se nos viene encima muy pronto, ¿y quién ¿ya? estaría dispuesto aparentemente a pagar esto? Porque tú la vez pasada nos comentaste que había mucha gente que se estaba descolgando de esto y muchos gobiernos, por otro lado, al parecer para poder recuperarse de este problema, no van a querer seguir invirtiendo justamente en este tipo de energías renovables porque tienen una necesidad energética para reactivar las economías. Por lo menos lo que se Mira, lo exija así el pueblo, porque sabemos que aquí hay sí, un club de gente que no está muy comprometida con el pueblo. ¿Cómo ves tú ese financiamiento? Porque hemos visto que Estados Unidos está afuera, ayer Trump se retiró también de la OMS. ¿Cómo ves ese escenario? ¿De dónde van a sacar ese sí. dinero, aparte de nuestros impuestos? Mira, aquí hay cosas que son bastante irónicas. A ver, de partida, el único que va a estar comprometido en Sudamérica, y después te lo voy a contar por qué, el único va a ser Chile, va a seguir comprometido, yo te digo, por los siglos de los siglos. Este Mm. gobierno fue mucho más allá que el gobierno marxista de Bachelet, eh, así que nosotros vamos a ser junto con nadie más, los únicos en Sudamérica, Latinoamérica, de México para abajo, los comprometidos con la causa comunista esta. Ujú. Nadie más. ¿Quién va quedando en el fondo? De Europa, y esto lo vamos a ver un poquitito más en detalle, yo te diría Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Y nadie más. Dinamarca. Nadie más. Dinamarca. Ya Ujú. los demás están muy reticentes. Los vamos a ver si hay tiempo, algunos que son bastante interesantes. Canadá y no, hoy día yo te diría que Australia ya no ya. Y Ujú. hasta ahí no va a llegar, porque hasta Nueva Zelanda sacó de su presupuesto del año 2020 todo lo presupuestado el año pasado para cambio climático. Los 5 principales ítems del presupuesto de Nueva Zelanda, que estaban todos aprobados, sacó el más caro de todo, que era cambio climático. Hasta luego, señor. Ujú. Nueva Zelanda se sale. En ¿Ya? este Entonces documento que... no va quedando Sí. nadie más. Ahora, dentro de esta masa, yo te diría siniestra, porque no sé, hay países que cooperan, China coopera. A China le interesa mucho,
que la maquinaria del cambio climático siga andando, porque son los principales exportadores de energía renovable, los paneles solares, los Sí, blades, las turbinas y las las turbinas aspas eólicas. Sí, son los todos de China. Entonces, aerogeneradores, claro. claro, y a Rusia le interesa también mucho, si bien ellos están fuera, de Sí. hecho están fuera. Eso es importante aclararle a la gente por qué le interesa tanto. Si bien es cierto, China está contaminando más que nunca con todo el desarrollo industrial Claro, que tienen en este momento, pero por otro lado, ¿por qué les interesa tanto? Y ellos no cumplen prácticamente con ninguna norma. De hecho, la contaminación en en China es una cosa impactante. Yo tengo sí, testimonios de gente que ha estado en China y jamás han visto el cielo azul. Me dicen, es impresionante la cantidad de contaminación que hay, la falta de bosques, de áreas verdes, etcétera. Pero a China le conviene todo esto porque con eso desactivan el aparato productivo de Occidente, mientras ellos se industrializan más que nunca. Mucha gente no entiende que ese es uno de los fines de implementar toda esta agenda verde, es engordar al dragón rojo, como lo hemos dicho antes, Douglas. claro, exactamente. Bueno, a China, como te explicaba, te expliqué por qué le interesa que en el resto del mundo siga funcionando esta alarma. Y en el caso de Rusia es muy simple, porque Rusia abastece a Europa de su gas natural. De hecho, desde el año pasado Alemania depende de la energía del gas ruso. Si no es por Rusia, Alemania cierra sus puertas. Entonces, Claro. Rusia, ¿y por qué esto? Porque de lo contrario, Europa, si no tuvieran la disponibilidad de gas que tienen de Rusia, Europa estaría obligado a recurrir al carbón. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, si los europeos se van al carbón, dejan de comprarle gas a Rusia, que es una de sus principales entradas, ¿no es cierto? Entonces, por Claro. eso a Rusia le interesa tanto mantener esta alarma y de hecho le pagan a los ambientalistas, le pagan a estas ONGs O sea, Rusia mucha también se plata, estaría beneficiando directamente de esto. No claro. solamente China, como decías tú, ahí hay una buena explicación de por qué Rusia también se beneficia con todo esto. Sí. Y Rusia está de hecho fuera del Acuerdo de París porque ellos fueron muy astutos al firmar el Ujú. Acuerdo de París y pusieron un año tal de que las emisiones de ese año, que son el año 90, eran muy superiores a las emisiones de hoy día. ¿Por qué? Porque tenían la vieja maquinaria de la Unión Soviética que contaminaba cualquier cantidad y cuando la Unión Soviética desapareció y Rusia se liberó, empezó a subir sus niveles de eficiencia en la generación eléctrica y en el transporte. Si bien empezó a crecer muchas industrias, se fueron para abajo las emisiones de gases contaminantes, y entre ellos el gas que no es contaminante, el CO2. Claro, Entonces ellos se están comparando con un país, con un año en el pasado que es muy superior a lo que generan hoy día. Entonces claro. por eso Rusia está eximido. Fueron muy astutos en eso. Mira, hay una pregunta que te quería hacer porque no la quiero dejar pasar. Se habla un poco dentro de todo este movimiento que ha tenido bastante resonancia, este movimiento del cambio climático, también se está hablando de los alarmistas arrepentidos. Explícanos un poco de qué se trata estos alarmistas arrepentidos. ¿Arrepentidos? ¿Han visto la luz acaso al final del túnel o no están así? ¿Cuál es la situación con estos Sí, alarmistas, nuestros amigos los alarmistas arrepentidos? sí, qué bueno el término, vieron la luz. Ah, efectivamente, po, hay varios y en buena hora, oye, esto es un bálsamo y un torpeo bajo la línea de flotación para estos organismos. Soy gente muy famosa. eh, Previamente a esto, eran alarmistas reconocidos, por supuesto, de izquierda, y te voy a Ujú. mencionar tres nombres nomás, y que acá no se han hecho famosos porque nadie los conoce. ¿Ya? Y nunca lo vas a poder ver tú ahí están mostrando justamente el de Björn Lomborg. Sí. Uno de ellos, Björn Lomborg, que era famoso de antes, ¿por qué? Porque este hombre es un economista sueco y que escribió un artículo revisado por pares, es decir, eso es serio, eso es reconocido en todo el mundo, en la cual demuestra de que si todos los países del mundo cumplieran con los compromisos del Acuerdo de París, la temperatura hacia final del siglo XXI no bajaría en un rango entre 0, te voy a decir exactamente la cifra, 0,048 grados Celsius y 0,17 grados Celsius, o sea, en promedio 0,1 grados Celsius, pero Impactante. destruyendo la Claro. economía mundial. Ese Claro. sería el impacto. Y lo Ujú. interesante de ese estudio es que fue hecho con los mismos modelos MAGICS de Naciones Unidas. O sea, Ujú. corrió esto sobre los mismos modelos y llega a esa conclusión. Y ahí este hombre saltó a la fama mundial, y esto fue hace como 4 años atrás, y ¿Ya? ahora acaba de sacar este nuevo libro que todavía no sale a la luz, pero me llegó
por así decirlo, borrador. Me llegó ayer y que se llama Falsa Alarma, False Alarm. Y ese está a punto de salir en los próximos días. Ese es uno, Bjorn Ese es Lomborg. uno. El Ya. otro es que mucho más contundente todavía en cuanto a fama, y este sí que fue a nivel mundial, ya y es un norteamericano que se llama, es un documental de un señor que se llama Michael Moore, que es un cineasta alarmista ambientalista, y Sí, sacó su documental, lo conocemos perfectamente, claro. sí, el Planet of the Humans, el planeta de los humanos, ¿ya? Entonces, ese es un documental más o menos largo, al estilo Al Gore, con la misma Ujú. metodología de Al Gore. Si bien es cierto, científicamente es muy pobre y padece errores, ¿ya? Pero hacia el minuto 30, 35 por ahí muestra los procesos industriales para fabricar las turbinas eólicas y los paneles solares. Y esa Ujú. parte es contundente, muy bien hecha, si bien es al estilo Hollywood, muy alarmista, pero no deja de ser absolutamente real. Y ese fue el impacto que causó. Tal impacto causó que lo sacaron de YouTube porque tenía millones y millones y millones de visitas en muy poco tiempo. Lo sacaron y en este momento están metidos en un lío, en un tremendo lío con ellos, no sé si judicial, pero están alegando estos gallos, los productores, porque viola la libertad de, ¿cómo se llama?, de expresión o la libertad de información. Claro, a En esta todo altura caso, ya se puede esperar cualquier cosa de la disidencia. Aquí está por lo menos en un sí, canal, está en el canal de Michael Moore, en el canal oficial. sí, No tiene tantos suscriptores, tiene 193.000 nomás. Yo pensé que tenía más. Fíjate, para un claro, personaje como Michael Moore, apoyado por un lobby tan importante. Pero mira, exactamente. imagínate, tiene 8.775.271 reproducciones ya el documental. Ese en YouTube, ese en Sí. YouTube antes que lo sacaran. Ya mucha Ujú. gente bajó el video de YouTube y lo tiene y en este momento está circulando y es muy fácil encontrarlo. De Sí, hecho, en la página oficial de él también. sí. Ese es Michael Moore. Y el otro es este Sí, Michael señor, Moore, para que la gente sepa, él ha sido un defensor del progresismo, pero con navaja en Estados Unidos, con todos sus documentales durante todo este tiempo. Fue muy controvertido también por el tema de hacer estos documentales anti-segunda enmienda, etcétera. Una serie de cosas relacionadas y donde lo cuestionaba porque decían, bueno, tú estás en contra de la segunda enmienda, estás en contra de que la gente tenga armas, pero ¿por qué tú andas con un grupo tremendo de guardaespaldas? Porque se movía con guardaespaldas. Ese es el doble estándar doble de estándar, estos personajes. claro. Y el otro que acaba de salir a la fama también, y este, el más nuevecito de todos, por así decirlo, Ujú. porque Lombok es famoso hace muchos años, pero este hombre salió recién a la palestra, era muy conocido en el mundo de la ecología, del ambientalismo, activista, de izquierda también, derecho, imagínate, defensor de derechos sociales. ¿Quién defiende los Ujú. derechos sociales? Arrepentido también, presidente de esta organización que se llama Progreso Medioambiental en Estados Unidos, California, y Ujú. acaba de escribir su libro Apocalipsis Never. Apoca- Creo que lo tiene ahí, sí. Ese acaba de salir. Sí, este es el libro ¿Ya? que está Y aquí. este Lo sí que pueden. tuvo repercusión mundial, me refiero perdón, no mundial, no, pero sí una repercusión enorme en Europa y en Estados Unidos. Ya a esta altura ya ha dado muchas entrevistas a los medios sobre este libro y sobre su conversión a la realidad climática. Este hombre es ecologista, eso es lo lindo, ver gente que es ecologista, que ama el medio ambiente, pero con Exacto. realismo sobre esta alarma y esta histeria sobre el cambio climático y que no hay tal cosa, menos aún como una crisis o una emergencia. Ujú. Entonces, en ese artículo que acabas de mostrar tú salen algunos puntos que él detalla de qué es lo que es, él está en contra. Y este hombre ya saltó a la fama en Estados Unidos y Europa de una forma enorme, tremenda, tremenda. Si bien anterior a esto ya se había arrepentido, o sea, se había convertido, ha dado muchos discursos y congresos o conferencias hablando sobre la energía nuclear.
¿cómo se llama? Y la utopía de la inseguridad y los desechos nucleares muy, muy interesante. Y ese con una contundencia científica innegable. Bastante fácil ubicarlo en YouTube. A este hombre no lo han cortado y, y es muy fácil ver Sí, su aquí material, algunas de las material cosas que él dice ahí en ese artículo que mencionabas tú exactamente. son importantes, ahí las puse en el traductor para que la gente las pueda ver. Dice, los humanos no están causando una sexta extinción masiva. El Amazonas no es los pulmones del mundo. Mira, interesante. El Mm. cambio climático no está empeorando los desastres naturales. Los incendios han disminuido un 25% en todo el mundo desde el 2003. La cantidad de tierra que usamos para la carne es el mayor uso de la humanidad por la tierra ha disminuido en un área casi tan grande como Alaska. Algunas de las consideraciones que hace él son bastantes en realidad, que es interesante ver otras posiciones y ver cómo las van fundamentando. ¿Qué otro, tenemos algún otro arrepentido, Douglas? ¿Alguna otra persona que se haya pasado a la vereda del frente, más científica, más racional, si queremos decirlo así? Está al frente tuyo. No, lo digo en serio, ¿eh? Pero Tú, yo soy, tú. sí, pues, yo era pro Al Gore cuando vino a Chile el año 2007. Yo era de lo que apagaba el motor en las luces rojas y en los tacos Ujú. para salvar al planeta. Dije, voy a hacer mi micro colaboración hasta que me di cuenta Colaboración. del fraude, me di vuelta, empecé a investigar y a los 5 minutos me convertí y desde hace, ya van a ser 7 años ya, que soy un converso no arrepentido. Mira, Pero interesante. yo con mucha vergüenza admito esto, me tragué el cuento completo de el documental An Inconvenient Truth del año 2006 y lo vino Ujú. a presentar aquí en Chile el año 2007. Bueno, Sí, aparte de eso, yo te diría que son los tres importantes que te mencioné hoy día. Seguramente van a salir más. sí. Eh, si hablamos un poco de la respuesta, porque frente a todo esto que tú estás contando, de lo que están haciendo los organismos y los gobiernos en base al cambio climático y esta respuesta en conjunto ante la pandemia y todo esto que están generando y un poco lo que nos comentabas, ¿qué medidas concretas crees que están tomando los distintos países, ya que tú manejas bastante bien el tema internacional en general, de las medidas que están tomando los distintos países frente a esta alianza ahora, que lo que busca es el alarmismo por cualquier medio? Ya sabemos con el objetivo de apagar la economía, con el objetivo también de la reducción de la población, eh, y muchas cosas más que vamos a ir descubriendo de aquí a poco. ¿Cuál crees que es la respuesta concreta de los distintos países o lo que tú por lo menos has podido ver y te ha llamado la atención? Bueno, eh, vamos por los países más importantes, ¿no es cierto? Y dejemos a nuestro país hacia el final, a ver en qué está. Mira, partamos por China. Lo que haga China es lo que rige al mundo, nos guste o no nos guste. En emisiones me refiero, evidentemente, ¿ya? China está hoy día, este año, dando un tremendo estímulo fiscal para reimpulsar su economía, para rescatarla de esta pandemia y ha destinado pero decenas de billones de dólares a su recuperación. Entre Ujú. esas medidas está la guerra absoluta de la energía renovable en su país. Y hoy día, año 2020, está en construcción 800, o sea, perdón, entre anunciadas, autorizadas y en construcción, todas hoy, este año, año 2020, no van a poder creer esta cifra, 866 centrales de generación a carbón. Te estoy mencionando solamente las de carbón, Wow. 866. ¿Ya? India, Espérate, espérate, déjame hacerte un punto ahí porque no puedo dejar de preguntarte, cuando tú dices 800 y tantas centrales a carbón, ¿qué es lo que dice esta gente del cambio climático, por ejemplo, de la ONU respecto a eso? No les dicen absolutamente nada, no les dicen, bueno, cambien eso mejor por paneles solares o utilicen energías renovables o no levantan la voz frente a esto. ¿O esto pasa simplemente, China no entra en la ecuación del control? no, a China no le tira la oreja a Naciones Unidas y principalmente porque el que controla Naciones Unidas, 15 de sus 20 agencias, es China.
Ya, esa es una de las razones por la cual Trump el año pasado le dijo a Gutiérrez, váyase a pedir plata a otro lado. ¿Te Sí, acuerdas cuando se quejó a final de septiembre diciendo que si los países sí, que señor. estaban en mora no pagaban, iba a entrar en default? Ujú, Entonces Trump le ujú. dijo, váyase a pedir plata a otro lado y ahí se salió de, bueno, Trump ya se salió de 4 agencias de Naciones Unidas y lo denunció, dijo, mire, de las 20 agencias de Naciones Unidas, China administra y controla 15. Estados Unidos y paga el 1 o 2% de los ingresos de Naciones Unidas. Y Estados Unidos controla una sola y paga el 20%. Entonces ahí fue cuando dijo, váyase a pedir plata a otro lado y se salió en esa oportunidad, no sé si el Consejo de Seguridad o Claro, de los derechos humanos, creo, uno de esos sí. dos, pero de los otros tres ya se salió, ya que la OMS y el cambio climático. Ujú. Entonces, ahí tienes tú, pues, ¿quién Sí, controla las Naciones Unidas y ve el principio de la pandemia cómo Naciones Unidas protegió o ocultó o minimizó lo que estaba pasando en China? ¿Te ujú. acuerdas? O sea, Entonces, esto igual que los derechos humanos, corren solamente para los que no son camaradas ni son del Politburó. sí, Vemos exactamente lo mismo, exactamente el lo mismo. O mismo, sea, China puede hacer lo que quiera y nadie le dice nada, no, no entra dentro de la ecuación contaminante, siendo que es uno de los países que más contamina en el mundo. No sé si estoy equivocado, pero por algunas cifras que hay ahí, es uno de los países que más está generando contaminación y uno de los países más sucios, además. o sea, contaminación, desde luego, es el país que más genera contaminación, Ujú, ¿ya? Eh, Beijing dicen que es irrespirable. Ahí tienes tú, India está ujú. siguiendo exactamente la misma dirección de China y hoy día está construyendo, hoy día, o sea, me refiero al año 2020, 277 centrales de generación a carbón. A Ahí carbón, tiene la cifra. Si tú claro. sumas la columna del medio que dice anunciadas en construcción o aprobadas más las que están Sí. en construcción, te da China y en tercera fila creo que tienes India. Ahí tienes la cifra. Eso es para el año 2020. ¿Ya? Ahora, hay otros casos que son interesantes. Impresionante, ¿eh? En construcción, aquí tienes las anunciadas en construcción. Claro, la Wow. cuarta columna es la suma de las 3 primeras columnas. Entiendo, sí, perfectamente, ¿Ya? claro. Entonces, si tú sumas la cuarta columna más la quinta columna, te da el total y ahí llegas tú, 445 más 420, te da la cifra de China que te dije yo, 866 centrales que se están anunciadas, autorizadas o en construcción hoy día. Ujú. Imagínate tú la capacidad de gigawatts que tiene ese país. Después tenemos otros casos interesantes. Yo te diría Japón, desde luego, rehusó aumentar su ambición de reducción de gases de efecto invernadero para la COP26. Japón es el cuarto país en importancia en el mundo, el quinto país en importancia en el mundo, después de China, Estados Unidos, India, Rusia, inmediatamente viene Japón, y después como emisores de CO2. Entonces se les va de las manos Japón y esto es un desastre para Naciones Unidas porque ya no está China, Rusia, Estados Unidos, India, Japón. Y solamente el que está en el sexto lugar, que es Alemania, es el que Ujú. está de rodillas ante los dogmas de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Claro. Los demás no están. Oh, y lo de Japón es todo un tema, porque Japón, tú sabes que está con todo ese problema de una agresión que podría sufrir desde China por ser un socio de los países occidentales y por tener sus propios intereses y muchas cosas más. Entonces, en este momento, frente a la política que está llevando China, obviamente ellos no van a desarrollar, no van a desactivar su industria. Me imagino que están más preocupados de nunca que de activarla y están de hecho sacando muchas industrias de China para volver a los procesos de manufactura dentro del Japón. Mm, Entonces eso es claro. un punto no menor. Después tienes tú el caso de Sudáfrica, es muy interesante porque el Departamento de Recursos Minerales y Energías en Sudáfrica, la DMRE, ha publicado la solicitud de formación, de información, perdón, con respecto al comienzo de los preparativos para un programa de construcción nuclear de 2.500 megawatts. 2.500 megawatts o 2,5 gigawatts es enormemente grande, una sola central. Entonces, ¿esto por qué? Porque
Sudáfrica, al igual que Australia, Nueva Zelanda, qué sé yo, y todos estos países de la Commonwealth, se han comprometido a más no poder con la exigencia de Naciones Unidas en su reducción de gases de efecto invernadero, y están Ujú. todos con el tremendo problema de el encarecimiento de la energía en sus países Sí, por la migración a energías renovables, que es un desastre por lo caro, por lo intermitente y principalmente esas dos razones, ¿ya? Y por lo inservible, en el fondo son inservibles, exacto. en desmedro de su tremenda industria de carbón. Entonces han cerrado las minas de carbón, han creado un montón de cesantías, aparte de la fuga industrial que ha significado salir de competencia por el encarecimiento de la energía, por supuesto, exportando su industria y la mano de obra a China, igual que todos los demás países del mundo. Entonces Sudáfrica llegó a un punto y dijeron, ¿sabe qué más, señor? Vamos a recuperar nuestra energía y vamos a acudir a la energía más limpia en términos de contaminante, porque la nuclear no contamina nada, nada, ni siquiera emite CO2. Eh, y ellos van a partir con un programa de 2.500 megawatts. Ese es Sudáfrica, muy interesante el caso. Y eso también es ahora producto de la pandemia y las medidas que se han tomado. Entonces, todas estas medidas de mitigación se suman al desastre económico que ha producido la pandemia. Entonces, están Ujú. tomando medidas y alejándose de Naciones Unidas. Porque tú sabes que Naciones Unidas promueve las energías renovables, pero perdón, y sostenibles, limpias, no contaminantes, pero excluyen la hidráulica y excluyen la nuclear. Entonces hay una contradicción tremenda, porque la nuclear y la hidráulica no emiten CO2, pero la Ujú. excluyen. Para ellos no Claro. son las ERNC que se llaman, Producen más energía, ¿será por eso? porque atenta contra su postulado, ¿no es Ujú. cierto? Porque si el mundo pudiera reemplazar los combustibles fósiles por energía hidráulica y nuclear, ¿no es cierto? Naciones Unidas se quedaría hablando sola, Ujú. porque el problema estaría resuelto desde un principio, ¿no es cierto? Después tienes tú Australia. Ahí está un caso nomás, un senador, ¿ya? Que defiende el llamado a salirse del Acuerdo de París. O sea, Australia ya está dejando de pagar impuestos al carbón, al carbón o al carbono, eh, y está reimpulsando su generación a carbón, y de hecho ya algunos políticos están llamando derechamente a sublevarse y salirse del Acuerdo de París. Después tenemos el caso de Australia ahí está con el mismo caso con China. Es curioso cómo esos países, en función de su cercanía con China y los compromisos que tienen, van modificando sus comportamientos también energéticos, porque tú sabes que ha habido todo un escándalo en base a lo que ha pasado con Australia y China, que no es un tema menor. claro, claro. Bueno, Australia tiene el drama de que tiene la energía más cara del mundo. Debe estar top Australia. uno, sí, top 3 por ahí, está muy cerquita de Chile, ¿ya? Por Ujú. su transición a energía renovable, principalmente eólica, que ha sido un desastre tras otro en Australia. Acá no se publica en ninguna parte, pero en Adelaida 3 apagones seguidos, pero cuando tú hablas de apagones por corte de generación eléctrica, es muy distinto cuando se cae un poste por un choque de un camión, ¿me entiendes? Ujú. Allá estamos hablando de 3, 4, 5 y hasta unos días o una semana en que no tienes energía eléctrica. Es tan tremenda la situación que cuando se acaban todas las baterías, se agotan las baterías o las UPS que se llama, o las unidades de respaldo, en los Sí, hospitales están mandando gente a la casa, gente que no puede ser operada, la están devolviendo a las casas. Ese es el drama, la gente se empieza a morir sencillamente. claro. Y eso lo Pero sufre imagínate una y todo otra eso vez. en el siglo XXI. O sea, cuando tú hablabas antes, yo lo encontraba un poco exagerado de tu parte a veces cuando uno escuchaba cosas como tú decías, nos quieren realmente volver a la etapa de los molinos de viento, a la etapa, pero ahí lo tienes. O sea, África no se puede desarrollar porque no le dejan producir energía. Le cortaron Me estás todos los... contando el caso de Australia, que es igual de alarmante. O sea, mandar gente a la casa porque no tienen energía eléctrica, un país del primer mundo, un país Fíjate desarrollado. tú, fíjate tú que Australia es el principal exportador del mundo de carbón y creo que es segundo o tercero en gas natural licuado. Ya principalmente lo exportan a China. Y ellos
que casi no tienen energía eléctrica, además la que tienen es de pésima calidad, de las más caras del mundo, y están sentados en esta mina de oro de recursos naturales que no los usan, prácticamente no los usan, lo exportan todo. Ujú, ujú, Es lo más paradójico que hay eso, ujú. absurdo. Increíble. Después Esto tienes es, tú el caso de Nueva Zelanda, que es muy interesante también porque el presupuesto, los 5 ítems principales de presupuesto para el año 2020, el número uno era cambio climático, lo acaban de derogar. Ya no va un solo centavo a las medidas de transición a energías limpias en Nueva Zelanda. wow. Después tiene Brasil, recortó el presupuesto, este es Bolsonaro, recortó el Ujú. presupuesto a los planes de cambio climático tanto a las ONGs, a un tercio, como a presupuestos de planes para cumplimiento del Acuerdo de París en un 40%. Es decir, lisa y llanamente, Bolsonaro está sacando, tarde o temprano va a terminar saliéndose del Acuerdo de París. De hecho, ya no paga ni un peso a Naciones Unidas por programas de calentamiento global. Y yo te diría que es el más divertido, por ponerlo así, ¿ah? Porque Sí. nadie esperaría que de un gobierno socialista, marxista, como el de México, Ujú. con, ¿cómo se llama? AMLO López Andrés Obrador, Manuel López Obrador. Sí. El ganso bolivariano, como le dice un amigo. ¿sí? Sí. Bueno, Le ¿qué es lo que mandamos un hizo este saludo a hombre? Beto Alfa ahí de México. Sí. Y a Oscar el Blue también. ¿Qué es lo que acaba de hacer este hombre hace un mes atrás más o menos? Detuvo toda conexión de energías solar y eólicas nuevas a la red eléctrica nacional, reimpulsando el uso de energías económicas estables, abundantes y limpia, basada en carbón y gas. Ese es López Obrador. Impensable para un presidente socialista. Lo hizo, Mm, lo lo hizo. hizo. Claro. Se le vinieron los ambientalistas, se le vinieron las empresas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando tú tienes una generadora de cualquier cosa, tú tienes un contrato de Ujú. abastecimiento, ¿no es cierto? Sí. Entonces López Obrador derechamente tiene que haber roto todos los contratos y esa es la parte que no le debiera extrañar a nadie. Pero en el fondo está haciendo económicamente lo correcto con mira a la reconstrucción económica producida por la pandemia. Mm. Bueno, llegamos a nuestra realidad, pues. ¿Qué pasa con Chile? Ah, Un país que se habla mucho, pero que no tiene prácticamente ninguna incidencia en el concierto internacional. sí, efectivamente, de hecho no, ya, pero políticamente sí. Hasta diciembre del año pasado éramos el país más importante del mundo para Naciones Unidas en términos de medidas de mitigación y adaptación. Esto reconocido por la ONU y por Al Gore. Hay un dicho que dice, dejemos lo mejor para el final, y en este caso vamos a dejar Sí. lo peor para el final. Lo ¿Ya? peor, wow. Ya. Lo peor, es lejos lo peor de lo que te acabo de decir, es porque todo lo Vas demás a dejar sin dormir a algunas personas aquí, Post Douglas. es que lo que está haciendo Chile es espantoso. Ya Veamos, a ver, qué es lo que está haciendo Mira, Chile? mientras que todo el mundo, los países, te mencioné algunos países nomás, están en el sentido contrario a esta alarma climática de Naciones Unidas y de esta otra agencia que ya te mencioné, organismo, en Chile se está haciendo todo lo contrario. Vamos en dirección equivocada, opuesta, ¿ya? Y durante la pandemia, y esto ha salido solamente en un medio, en él anunció el cierre adelantado de 2 generadoras a carbón que representan más o menos, sí, perdón, de una capacidad aproximadamente de 500 megawatts. O sea, para Wow. Chile es una capacidad enorme. ¿Ya? Lo anunció su cierre. Su cierre. Ujú. Claro. Entonces, ya había cerrado otra, que la central Tarapacá ya la había conectado de 158. ¿Entiendes? Entonces tiene más o menos 670 megawatts que ya se ha cerrado y está anunciado su cierre. Eso es una enorme, enorme instalación, potencia instalada dentro de la energía chilena. Es muy importante, muy incidente. No es una cosa despreciable. Y todo esto va a ser reemplazado por energías renovables.
Entonces, ¿qué significa eso? Lo único que significa con certeza y claridad meridiana es que el precio, el costo de la energía en Chile va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Y en este punto me quiero detener. No hay que olvidar que la revolución comunista del 18 de octubre, que algunos llaman explosión social, yo la llamo explosión antisocial, Sí, o el estallido, famoso estallido. sí, el estallido antisocial, Mm, la mecha que encendió la bomba fue el alza de 0,0, perdón, de 4 centavos de dólar o 30 pesos del valor del pasaje en metro. mm. La, Esa fue la la excusa al justificación, menos, claro. Sí, la excusa, pero, mm, ese fue mm, el detonante, ¿entiendes? sí. No, no, el que hizo explotar la bomba no fue eso, por supuesto. Entonces, lo que le espera a Chile es seguir subiendo sus costos de energía. En este momento el metro está siendo subsidiado por el Estado. ¿Te acuerdas que dijo se cancela la alza de los precios de la energía eléctrica? Bueno, lo está pagando el Estado. ¿Y dónde lo saca el Estado? De los impuestos de nosotros. Si en el fondo, por anga o por manga, lo vamos a tener que pagar. Exa- exactamente. Ese es el caso de Chile. Y después el compromiso incondicional de Chile con el Acuerdo de París y con las Naciones Unidas, el IPCC, con lo que dijo la ministra Schmidt cuando se canceló la COP25. Ya dijo textualmente, lo voy a leer esto, dice, la decisión del Buró sobre el aplazamiento de la COP26, ay, me equivoqué yo, COP26, es lamentablemente una medida necesaria para proteger a todos los delegados y observadores. Nuestra determinación, y aquí está lo esencial, nuestra determinación es asegurarnos de que el impulso para la ambición climática continuará, particularmente para la preparación y presentación de nuevas NCD, que significa National Determination Contribution, o el compromiso de cada nación en cuanto va a reducir sus gases de efecto invernadero este año. Eso lo dijo ella cuando Naciones Unidas decidió postergar esto. Ahora se sabe que es para el próximo año a final. Entonces en eso está Chile. Si te fijas tú, todo el mundo va en una dirección, la dirección virtuosa, quieren recuperar su economía y nosotros queremos seguir destruyéndola. ¿Qué te dicen, Douglas, los empresarios o la gente que tú tienes la suerte de conversar? Porque en Chile hay una desinformación tremenda sobre este tipo de temas que, bueno, mucho gente más tradicional ve la prensa, se informa, no sé, por diarios como El Mercurio, por medios de televisión abierta, donde evidentemente se cuenta el lado A, pero el lado B que genera el debate y que podría abrir una nueva perspectiva para la solución de los problemas no existe. ¿Qué es lo que cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que dicen los empresarios cuando vemos que están, no solamente tuvimos que pasar esta revolución de octubre, como decías tú, después vino este tema del famoso coronavirus y con esa excusa están desactivando la economía. Y más encima, ahora están desactivando nuestra matriz energética. O sea, esto, entiendo la gravedad de lo que estás diciendo, porque esto realmente es gravísimo. ¿Qué te dice la gente, con la gente que has tenido la oportunidad de conversar? ¿Tú crees que hay una conciencia realmente de lo que se viene a futuro aquí? Bueno, con la gente que yo he conversado, sí, porque explicar esto es muy simple, es extremadamente simple. Ahora tú me dices, con los empresarios que he hablado, yo tengo que ser honesto, durante la pandemia no he hablado con ningún empresario, lo hice mucho antes de, Ujú, pero mire, yo he ujú, analizado mucho a los empresarios chilenos y voy a recoger las palabras de la opinión de un comunicador que es Fernando Villegas, que dice, ujú. los empresarios en Chile no son empresarios, son especuladores, que si yo no tienen mente de empresario. Y yo estoy de acuerdo con él en ese concepto, porque yo he Totalmente. analizado Muy por asertivo la opinión qué, de Fernando. por qué esto de esconder la cabeza como avestruz de una forma cobarde, sabiendo que su empresa, sobre todo si pertenece al sector industrial pesado, ¿no es cierto? Te lo puedo enumerar uno por uno, cuáles son esos sectores o qué tipo de industrias son. Se ve cómo se les va entre medio de los dedos el futuro de esas empresas que van a terminar cerrando aquí, dejando decenas o cientos de miles de cesantes para instalarse en China, u otras que cierran sencillamente y se transforman en importadores, te lo doy con nombre y apellido. Lo último que fue, salió en todos los medios, Calzado Guante,
Eso cerraron, pero van a seguir manteniendo la marca y van a hacer los zapatitos en China y los van a traer para acá. El otro, una marca súper conocida que es Hush Puppies, hizo lo mismo, son importadores. Pero hay otras que cierran aquí y se instalan allá. ¿Ya? Y esto ha ocurrido en todo el mundo, si no solamente Chile. Entonces los empresarios no solamente no hacen nada, sino que mueven la cola y se ponen la etiqueta. Y en esto los socialistas tienen mucha razón, el greenwashing que llaman. O sea, la máscara de verde, pero en el fondo son totalmente pro eh, energías tradicionales. Sí, ¿Entiendes? Es cierto. Compañía Acero del Pacífico es una empresa que gasta no sé cuántos millones, gasta en publicidad en todas partes diciendo que son puras, limpias, renovables, sustentables y que están por el medio ambiente y qué sé yo. Pero si la Compañía Acero del Pacífico no existiría si no emitiera CO2. exacto. Sencillamente no existiría, igual que cualquier fundición, cualquier metal mecánica, industria, cemento, ni hablar, vidrio, cerámica, el transporte completo, todas emiten CO2. Entonces, ahí están desapareciendo, disminuyendo su ingreso. Muchas cierran, quiebran, se van. Entonces el empresariado chileno no está haciendo nada. Y los organismos que representan la empresa, ni hablar. Son todos lustrabotas del gobierno de turno y siguen la corriente del gobierno. He tenido reuniones en Sofofa, he tenido reuniones en la Cámara Chilena de la Construcción, en la Sociedad Nacional de Agricultura. En todas estas he tenido reuniones y me encuentro con una cosa espantosa. Mm. ¿Ya? El anterior presidente de la CPC, Alfonso Suet, totalmente afín a esta ideología o este dogma o esta religión climática. El Y vamos culto, sí, destruyendo a las empresas que él representa. O sea, están mal representadas las empresas con estos señores que están a cargo de estos organismos gremiales. ¿Me entiendes? Entonces yo estoy tremendamente decepcionado de el empresario chileno, que empresarios no tienen nada, son una manga de cobardes nomás, que no saben, no se atreven a golpear la mesa y decirle al gobierno, señor, si usted sigue con sus medidas, va a ser el resultado en términos de cesantía. Aunque a usted no le importe que los dueños de esta empresa se vayan a la que, o sea, que se vayan que se les vaya la riqueza en esto, pero sí el impacto social va a ser con los cesantes que usted está produciendo con él. sí. Nadie se atreve a golpear la mesa. Mm. Me refiero a los organismos que representan las empresas. Te Una entiendo. empresa, una unidad económica sola no saca nada con patalear, No, pues nadie lo claro, va a escuchar en ningún gobierno, ¿me entiendes? claro. Esa es la realidad chilena. Los presidentes de los organismos gremiales, me refiero a los que ya te mencioné ya, simplemente mueven la cola con estas medidas de mitigación y adaptación. Mm. Claro, claro. Ahora, todos saben, porque ya lo he difundido ampliamente en medios como Radio Agricultura, ya Ujú. saben ya de que esto es un fraude y las consecuencias que está teniendo las medidas gubernamentales para un efecto nulo en el clima. ¿Te fijas? Exacto. A propósito del clima, te tengo novedades de qué es lo que ha pasado con la temperatura y el CO2 con la pandemia. Bueno, eso es que antes de irnos, porque nos quedan solamente unos minutos de programa, justamente quería que me comentaras eso, porque todo lo que hemos hablado no sirve de nada si no hablamos cuál es la realidad de si hay un aumento del CO2, si hay aumentos de la temperatura durante la pandemia, ya que están diciendo que todo esto está interrelacionado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con el CO2 durante la pandemia? Nada, pues, todo sigue igual que si no hubiese habido pandemia. La economía del mundo se vino abajo, la industria se desplomó, el transporte de todo tipo se desplomó, todo se desplomó, ¿no es cierto? Y el aumento de CO2 en la atmósfera sigue intachable, Igual. es imperceptible, ¿me entiendes? Ujú. Totalmente imperceptible. Sigue subiendo naturalmente con las oscilaciones otoño, verano, primavera. Tú sabes que el hemisferio norte manda en esto. Los picos se Sí, presentan hacia las primaveras del hemisferio norte, solamente porque en el hemisferio norte hay más tierra que en el hemisferio sur. Y no hay ningún cambio, ningún quiebre, absolutamente ninguno. ¿Ya? Ahora, en términos de disminución humana, esto es el CO2 en la atmósfera, ¿eh? Es decir, el CO2 en la atmósfera. si el CO2 410 partes por millón y sigue su tendencia totalmente natural, no ha habido ningún solo quiebre, ni Te uno. entiendo. Ajá. Ahora, y esto es re fácil de explicarlo.
¿ya? Las emisiones humanas son menos de la 30ª parte de las emisiones naturales de CO2, es decir, imperceptible de por sí. Y en realidad es mucho menor. El tema es el siguiente. Si el ser humano, para ponerlo en números, ya tú tienes 410 partes por millón en la atmósfera hoy día. El ser humano emite todos los años aproximadamente, suponiendo que todo el crecimiento del CO2 de la atmósfera es producido por el ser humano y cero moléculas de CO2 es producido por la naturaleza, o sea, aceptando como válido ese fuerte concepto, entonces el ser humano estaría produciendo 2 partes por millón al año, que equivalen a 34 gigatoneladas, ¿ya? Entonces, 2,2 partes por millón, divídelo por 410 y te va a dar el porcentaje de incidencia del hombre. Ahora, de esas 34 gigatoneladas, el año 2020, entre enero y abril de este año, se disminuyó en 17%. Entonces, 2 dividido por 410 te va a dar un porcentaje y de ese porcentaje réstale el 83%. ¿Me entiendes? Esa es la incidencia humana, o sea, imperceptible, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la temperatura? Porque está la famosa ecuación fundamental de sensibilidad climática de Naciones Unidas, que relaciona la forzante radiativa CO2 como gas de efecto invernadero con la temperatura. Pero claro que se ha evitado el aumento de la temperatura, y yo te lo voy a dar con un número. ¿Ya? Veámoslo. Porque aquí sí que hay un estudio muy serio en que hacia el final del año 2020, la reducción total, te acabo de decir de que la reducción humana de CO2 entre enero y abril fue de un 17%, ¿ya? Pero la reducción total humana hacia diciembre del año 2020 va a variar, va a haber variado entre un 4 y un 7%. ¿Por qué un 4 y un 7? Porque se estimaba, y parece que en forma muy aceptada, que hacia el 30 de junio los principales países del mundo iban a haber levantado sus restricciones sanitarias. Que así fue. Si Chile va quedando solito en esto, ya no quedan países con restricciones más que nosotros nomás. ¿Te has fijado? Creo que Buenos Aires. Si aparte de Chile no hay nadie más. Claro, claro. Bueno, esa una. O bien el extremo opuesto. Y en ese caso la reducción hubiera sido un 4%. Pero si las restricciones se hubiesen mantenido hasta diciembre, la disminución hubiese sido un 7% en todo el año. Ok, ¿qué significa eso en términos de temperatura? Y te lo voy a decir. Se habrá prevenido el calentamiento global entre 0,000358 grados Celsius y 0,000627 grados Celsius. Dime tú, ¿qué instrumento inventado por el hombre puede medir esa diferencia de temperatura? Oye, lo curioso es que está como, como la tasa de mortalidad igual del coronavirus, ¿ah? Son parecidos los números. O sea, prácticamente nada y un tremendo alarmismo. Claro, claro. Increíble, increíble. Douglas, Eso es. yo... Pero Sí. mira tú el impacto en el clima con una reducción del 4 al 7% de las emisiones globales de CO2, o sea, muy Sí. lejos de las reducciones de entre 40 y 70% que obliga el Acuerdo de París, ¿ya? Decía la nada misma comparado con eso. Y el daño económico y la destrucción de la economía a nivel global producto de esa pequeña disminución de 4% de CO2 y Claro. con cero impacto en el clima. Claro. Me imagino en un Entonces, futuro, cuando se hacen los documentales, cuando se escribe la historia y la gente ve hacia atrás y empieza a hacer estos trabajos incluso arqueológicos, probablemente que se hagan el día de mañana, no solamente arqueológicos, sino que estos trabajos donde se mira el clima, donde se estudia el clima, donde se sacan esas capas de hielo del Ártico, etcétera. Me imagino cómo van a escribir esta historia el día de mañana. Puede ser que digan, los engañaron, inflaron las cifras de una pandemia, pensaron que el cambio climático, ¿cómo se llama?, iba a acabar con ellos.
Había todo un lobby en ese tiempo de gente ignorante de la Inquisición, parecido a la Inquisición, y terminaron extinguiéndose, o terminaron en la peor crisis económica que haya visto la humanidad. Porque siempre la historia ha sido así. Los hombres del presente no son ni los más doctos, ni los más cultos, ni los más... son muy pocas las excepciones de personas que han tomado realmente decisiones importantes y sabias en momentos claves de la historia. Claramente aquí no estamos frente a ese caso. Es un tema que no deja de ser curioso, porque yo por lo menos me lo imagino así cuando veo las cifras, cuando veo los datos que tú transmites y los que transmiten otras personas que también están trabajando en esto. Y todos hablan de lo mismo, no perciben ningún recurso económico, porque eso hay que decirlo, a la gente hay que decirle que tú, por ejemplo, haciendo el trabajo que tú haces, no percibes ningún recurso económico, porque hay gente incluso que dice que ustedes son financiados por las petroleras, que son financiados por esto y por lo otro, y hay que decirle a la gente que eso no es verdad. A mí me consta que eso no es verdad. En el caso de Douglas, en el caso de otras personalidades que trabajan en esto, eso no es verdad. Hay gente que está haciendo este trabajo, que está exponiendo esta información y que no está ganando nada con eso. Solamente la satisfacción de decir las cosas como son, porque no vamos a decir que tenemos la verdad, pero sí tratamos de acercarnos al menos, y tú sabes que en la ciencia las cosas son controvertidas, tienen que pasar por muchas revisiones, a medida que va avanzando el tiempo, evidentemente se sacan conclusiones nuevas, hay actualizaciones constantes de los datos, de las cifras, se descubren cosas nuevas. Entonces afirmar que en la ciencia alguien tiene la verdad también, eso es caer en la soberbia, es caer en la anticiencia al final. Pero quería hacer esa aclaración, Douglas, porque hay mucha gente que no sabe este tipo de cosas y no sabe el trabajo que ustedes hacen. Tú estás haciendo un trabajo aquí, le estás advirtiendo a la audiencia, advirtiéndole a la gente de que es muy probable lo que vaya a pasar el día de mañana si esto sigue así. Y si esto sigue así, a mí no me cabe la menor duda que lo que tú estás diciendo ahora se va a convertir en una triste realidad, y esperemos que no sea así y que la gente reaccione, Douglas. Sí, pues, tiene mucha razón. Fíjate que con respecto al financiamiento, por último, las petroleras tendrían todo su derecho a financiar a verdaderos científicos que cuenten la verdad, o por último, pagar a alguien que le haga un trabajo de investigación ¿Por para qué ver no? qué Exacto. tan desierto, por qué no tienen su derecho. ¿Me entiendes? Ahora, con respecto a eso, yo te diría que efectivamente en el mundo de la ciencia, el que habla la verdad es tal como en la época de la Inquisición, exactamente lo que le pasó a Galileo. Es decir, Ujú. bueno, ha habido amenazas de muerte física, o sea, John Christie de la Universidad de Alabama en Huntsville, la UAH, recibió 7 balazos de rifle de guerra en la ventana de su oficina. Imagínate. En buena hora este hombre estaba no sé si estaba en una reunión o fue a buscar un café o fue al baño o algo así, si no lo arrasan, están las fotos en que simplemente destruyó la oficina, el papelerío, el desastre, los muebles adentro, 7 balazos. Hasta ese nivel se llega. Ahora, con respecto al financiamiento, efectivamente, la plata, ellos tienen el dinero, Sí, ellos tienen el poder y por lo tanto ellos están en la gloria, pero nosotros tenemos la verdad y la verdad va a prevalecer. Tiene que ser así. exactamente, exactamente. Entonces, yo lo último, sí, dime, No. Solamente quería agradecerte, Douglas, por haber estado hoy día acá, por compartir esta información que sé que es súper importante para que la gente vaya entendiendo de qué se trata todo esto, eh, de cómo se está manipulando de alguna manera la historia. Y agradezco tu labor, agradezco que estés aquí, así que ya estamos en la hora del programa, no nos queremos extender más, pero quería ver si le querías dejar algunas palabras a la gente, algún mensaje en el cierre aquí en el canal con las conclusiones que tú has podido sacar. bueno, simplemente recapitular nomás, resumir un poquitito una forma de conclusiones, de que enhorabuena, el mundo se va a recuperar o está buscando la recuperación económica post pandemia, haciendo las cosas que debe hacer, ¿no es cierto? Y primero que nada, dejando absolutamente de lado a Naciones Unidas con su histeria climática. Y están reactivando su energía, su matriz eléctrica, su matriz energética,
como siempre debiese haber sido, los principales países del mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lamentablemente vamos en sentido contrario, y lo que está haciendo Chile, el gobierno de Chile, es empujar violentamente a la clase media a la pobreza y empujando a la pobreza a la miseria. Eso es lo que estamos haciendo. Así que para Chile no hay recuperación económica. No la hay por ningún lado, no con este gobierno. Lamentablemente. Bueno, más claro, creo que más claro no se puede ser más claro. Es imposible ser más claro que lo que ha dicho Douglas Pollock, siempre trayéndonos datos, trayéndonos estadísticas concretas de lo que está pasando. Bueno, ustedes ya saben qué hacer. Nosotros hacemos este trabajo, nos juntamos aquí con Douglas, hemos preparado todo este material para que ustedes nos apoyen si creen en esto. Y la manera de apoyarnos es compartiendo esta información. Es la mejor manera de poder despertar a las personas para que se den cuenta de lo que hay aquí detrás de todo eso. Y si quieren saber aún mucho más, vean la lista de reproducción Cambio Climático y van a poder encontrar ahí todos los videos anteriores que hemos hecho con Douglas, porque me imagino que quedarán muchas preguntas en el tintero que se podrán hacer ustedes, sobre todo con un tema tan complejo como este y del que uno en realidad es tan ignorante. Todos nos hemos tenido que ir formando un poco con este tema, me incluyo también. Gracias a Douglas hemos aprendido bastante. Así que compartan este video, no se vayan de aquí sin darnos su like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Chao, Douglas, que estés muy bien. Chao, chao, Carlos. Hasta la próxima. Mucho gusto.